A reading from the book. Lectura del profeta Isaías. On this mountain, the Lord of Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de sólera, manjares enjundiosos, vinos generosos, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones, aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. On that Aquel día se dirá, behold our God. aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos Let us rejoice and be con glad, su salvación. for the hand of the Lord will rest on this mountain. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. I shall live in the house of the Lord. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor, nada me falta. In verdant pastures, En verdes praderas me hace recostar. beside restful Me waters. conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. He guides me in right paths. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. You spread the table before me. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Only goodness and Tu kindness bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Miren que llega el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que están preparados para subir a su encuentro. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. At that time, Jesus walked. En aquel tiempo Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. They placed them. Los echaban a sus pies y él los curaba. Crowds were amazed La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿de dónde vamos a sacar de un despoblado panes suficiente para saciar a tanta gente? Jesús le preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, 7 y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 cestas
llenas. Verbum do homini. We're told today that Jesus El día de hoy escuchamos que Jesús subió a la montaña y se sentó. Había estado caminando por la orilla de la mar de Galilea, así que fue a la montaña y subió. En el Evangelio según San Marcos ofrece una gran homilía catequética acerca de la enseñanza de Jesús, las grandes parábolas del Sermón de la Montaña. Y escuchamos que grandes muchedumbres fueron a él, incluyendo lisiados, ciegos, mudos y muchos otros más. Y los eruditos bíblicos nos cuentan en el griego original aquí que la frase que se utiliza enfatiza sonidos similares de esos sonidos para los ciegos y lisiados y comunica un profundo sentido de solidaridad, de sufrimiento humano. Y escuchamos que hubo muchos otros más también. Y esa es nuestra situación. Nosotros sufrimos bajo la esclavitud del pecado, la muerte, los sufrimientos físicos. Y las muchedumbres colocaron a las personas que sufrían en particular a los pies del Señor y Él los curaba. Y literalmente dice que lo colocaban a sus pies. Literalmente significa que los cargaban, los llevaban. Esa es una actividad vigorosa. No que el Señor estuviese rechazando a su pueblo, sino que estaban entregando a los necesitados a los pies de Jesús. No podemos ayudarles, así que ayuda a estos pobres. Y los llevaban a Él. Y Él los curaba. El mudo habló, el lisiado se recuperó, el cojo caminó, el ciego fue capaz de ver, el sordo capaz de escuchar. Y la muchedumbre ve esto y leemos que quedan asombrados y dieron gloria a Dios. Es algo sorprendente si uno ve o escucha acerca de una persona que ha recibido un milagro. Es algo increíble. Es demostración del poder de Dios. En los milagros las cosas se vuelven realidad. Creo que fue el padre Joseph. Le escuché predicar acerca de esto, acerca de Voltaire, quien dijo que en todos los milagros del Señor a nadie le sale un brazo o una pierna, pero hubo uno que había perdido una pierna y la recupera. Uno no podía poner en disputa el milagro. Las cosas son muy concretas y reales. Vemos poder genuino, fortaleza, testimonio de quién es Jesús. En el Evangelio según San Mateo y San Marcos y San Lucas enseñan acerca del reino. En la prédica de Jesús está presente la enseñanza del reino, que el reino de los cielos está cerca, que hay que arrepentirse y creer las buenas nuevas. Mateo ofrece muchas buenas parábolas acerca del reino. Ante Pilato es cuestionado acerca de que si es rey o no, y en su crucifixión es clavado. Pero él es el rey de los judíos, así que los reinos están muy presentes. Ellos se quedaron asombrados, eran capaces de ver el reino en cierta forma, brillando ante todo. Lumen Gentium, el documento de la Iglesia del Vaticano II, menciona que este reino brilla en la palabra de Jesús, en sus enseñanzas, en sus obras y en su presencia misma. Podemos decir que el reino está presente en Cristo y nosotros tenemos comunión cuando nos congregamos en torno a Cristo. El reino está presente en la persona de Cristo y estamos llamados a pertenecer a a tener fe, a entregarnos a Él, a tener esa presencia constante, fomentada en la Eucaristía. Pues la Eucaristía nos llama hacia la vida del Señor, hacia su cuerpo místico.
Nuevamente, Lumen Gentium dice que para llevar a cabo la voluntad del Padre, Cristo inauguró un nuevo reino sobre la tierra. Esa es la voluntad del Padre, darnos salvación a través de Jesucristo, que compartamos en su vida divina. En esa salvación Él nos está liberando del mal, del pecado y la muerte, del sufrimiento. Y vemos estos milagros, sanaciones, exorcismos, como señales de la plenitud de ese reino, que en el cielo no habrá más Satanás, más sufrimiento, más muerte. Y al centro de ese reino se encuentra Cristo en su misterio pascual, en donde nos libera del pecado y la muerte mediante su muerte y resurrección nos da vida nueva. Estas sanaciones también nos muestran su amor por nosotros, en especial en nuestro sufrimiento, en nuestra debilidad. Escuchamos que el Señor se conmueve ante la muchedumbre. En particular, viene a nosotros en esas dificultades en la vida. Quizás cuando más vulnerables nos sentamos, Él se acerca a nosotros y lo vemos en el Evangelio. Él siempre está acercándose a los márgenes de la sociedad y estas son señales de salvación, su liberación del pecado, ser parte del reino, arrepentirse y creer las buenas nuevas. Estamos llamados a arrepentirnos en la fe y nos muestra que el reino se ha iniciado, está en camino, viene con poder y grandeza en Jesucristo, en quien tenemos la salvación. Juan Pablo II, en su documento sobre la misión del Redentor, habla mucho acerca del reino. Dice, el reino crecerá en la medida en que cada persona aprenda a acudir a Dios en la cercanía de la oración, como con un padre, nos esforcemos por cumplir su voluntad. El reino crece con nuestra conversión. Empezamos a acudir a Dios en oración, buscando su voluntad, orando, pidiendo la gracia para cumplir su voluntad. Trato de decirle a la gente que en la confesión, y yo lo he vivido en mi vida, cualquier dificultad que tengamos con el pecado, las dificultades, si acudimos a Dios en ello y pedimos su ayuda, si pasamos tiempo en oración, si empezamos a preguntarnos, tratamos de discernir la voluntad de Dios, creceremos y seremos más santos, nos fortaleceremos. Así de simple es. En ese sufrimiento y las cruces difíciles que tengamos, podemos ir por otro camino, enfocarnos en nosotros mismos, o puedo volverme a Dios, experimentar su gracia. Él me puede utilizar de manera más poderosa. Él puede utilizar incluso las cruces y las dificultades en cualquier circunstancia que sea. No hay límite solamente a circunstancias especiales que me vuelvan santo. Solamente cuando la gente me trata bien seré santo. No, eso no es necesario. Lo necesario es acudir a Dios. Y como todos hemos vivido, a veces requiere mucho poder llegar a ese punto, entregarnos al Señor. Pero todos estamos llamados a lo mismo y Él lo manifiesta. Este pueblo, estas personas son llevadas ante Él, son puestas a sus pies. Tengo esa imagen mental que captura la desesperación de la situación en que estamos, que necesitamos a Cristo, necesitamos la salvación, necesitamos algo que no proviene de dentro de nosotros, necesitamos la ayuda divina. Y esas pobres y tristes personas manifiestan a todos que nos hace falta tener esa misma actitud de humildad y acudir al Señor con corazones humildes. Tenemos que llegar al fin de nosotros mismos, por llamarle así, y darnos cuenta de nuestras propias fortalezas y nuestra propia virtud,
nuestras propias habilidades y talentos y circunstancias, que no soy, And that's the good news. no puedo hacerlo yo solo mismo, Good yo news, solo. because that's where Jesus Esas son las buenas nuevas, porque es ahí donde Jesús viene especially we have those poderosamente en moments nuestras vidas, when we especialmente cuando tenemos realize esos momentos que our nos damos poverty. cuenta de nuestra pobreza, When we cry out in our failure, cuando elevamos la voz en nuestros we have fracasos that confidence that y tenemos we're esa not a failure, confianza de God que can si no help somos un us. fracaso, Dios no nos We don't puede need Him. ayudar, no lo You're in that necesitamos. place where you say, I can't do this. Y ustedes se That's when encuentran en esa situación en la que ustedes dicen, turn no to soy Him. capaz de esto, es ahí cuando podemos And we can acudir a say with Dios. St. Paul, Podemos decir that junto con grace San is Pablo, sufficient. tu gracia es suficiente para mí, Señor. God tells St. Paul that, but He Dios le dice a San that Pablo Himself in His life. eso, pero más adelante Él se dice a sí mismo eso, a sí mismo, Sufficient for que me. la gracia de Él es That the grain suficiente, of wheat must die. así como el grano de Just remains a grain of wheat. trigo debe morir, si de lo Again, contrario Paul, that I si no longer permanece live, siendo un grano de lives in trigo. me. Igual, como dice San That we can Pablo, have no es de morir, confidence in the flesh. de manera que el Señor We permanezca en must mí. become No new debo confiar en la creations in carne, debemos Christ. convertirnos en creación nueva en We have to Cristo. put off the old self. Debemos tener Or when el John the yo Baptist antiguo said, de San Juan I must Bautista. increase, I must Él debe decrease. aumentar y yo debo Have that disminuir poor and lowly y attitude. tener esa actitud de pobre y Then God noble. can work in our lives in Entonces Dios powerful puede ways. trabajar en We nuestras experience His vidas de kingdom gran manera y podemos experimentar su reino de we turn to manera Him maravillosa si with acudimos a faith. Él con fe y buscamos su voluntad.